En esta habitación, Clark ató de manos y pies a su hija a una silla en la que dispuso un orinal y ahí dejaba que pasara días enteros. Bienvenido Leyenda, la pregunta del día de hoy, o más bien una petición es: cuéntame una anécdota de tu infancia que más recuerdes. Déjame tu anécdota en la caja de comentarios. Aunque fácilmente se podría pensar que los crímenes más atroces de la humanidad siempre están relacionados con los asesinatos, el caso del día de hoy hará que esa perspectiva cambie un poco. Lamentablemente para nuestra sociedad, los niños siempre son blancos fáciles y creeríamos que en su casa están plenamente protegidos bajo el cobijo de sus padres. Pero, ¿qué pasa cuando son los propios padres los encargados de hacer que sus hijos vivan en un completo infierno? Esto, en un principio podría parecer algo totalmente contradictorio. ¿Por qué traer un hijo al mundo para hacer de su vida una completa miseria? Desafortunadamente, el caso que veremos el día de hoy va mucho más allá de estos límites que creemos infranqueables. El caso de hoy tuvo muchísima repercusión en el mundo e incluso el mundo académico e intelectual se impresionó tanto con el suceso que sirvió para comprobar teorías del aprendizaje. La historia de hoy es una completa infamia y una muestra de cómo la violencia psicológica a edades tempranas y en general a cualquier etapa puede traer consecuencias irreversibles. El día de hoy, Leyendas, hablaremos de la historia de Jenny Willy, así que sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. El Centro de Servicios Sociales estaba acostumbrado a recibir casos de todo tipo. Diariamente llegaban personas con discapacidades que habían sido víctimas de violencia física o psicológica, o niños en muy malas condiciones. Sin embargo, nunca en su vida habían visto un caso tan crítico como el que se encontrarían ese día. La atención de los trabajadores sociales empezó a centrarse muy rápidamente desde el momento mismo en el que la mujer entró en las instalaciones. Caminaba descontroladamente y chocaba con casi todos los objetos que se le cruzaban por el frente. Su caminar era totalmente errático y sus pasos no sabían muy bien a dónde se dirigían. No obstante, la mayor particularidad no era la mujer, no era ella quien atraía todas las miradas en el centro de beneficencia. Los trabajadores quedaron totalmente anonadados al ver la niña que la acompañaba. En principio se pensó que era una pequeña de aproximadamente 6 años de edad. La pequeña utilizaba pañales a pesar de su avanzada edad, tenía fuertes señas de malnutrición y una de las cosas más impactantes para todos los que se encontraban allí presentes era la manera de caminar de la chica, pues andaba a 4 patas. Por momentos, la niña se encontraba totalmente ida, miraba a puntos fijos en los que no había absolutamente nada, ponía sus manos en sitios donde tampoco había nada y no hablaba, únicamente hacía ruidos inarticulados. En un principio, los trabajadores sociales pensaron que se trataba de una niña con autismo, pero estaba claro que la niña también había sufrido alguna clase de abuso o cuando menos había sido descuidada
descuidada durante gran parte de su vida. Las alarmas se prendieron cuando su madre, Irene Oglesby, empezó a contar un impresionante relato acerca de cómo había escapado de su casa con sus 2 hijos a la casa de su madre debido a que el hombre con quien vivía estaba totalmente loco y había aislado a toda la familia del contacto de la sociedad alrededor de una década. Mientras contaba su terrible experiencia, clamaba que por favor ayudaran a su hija, quien había sido la más perjudicada por las terribles acciones de su esposo. La parte de la historia que más impresionó a la trabajadora social que recibió el caso es que la niña, que usaba pañales y caminaba a 4 patas, no tenía 6 años como en un principio había creído, tenía 13 años. Inmediatamente la trabajadora social se puso en contacto con su supervisor y al ver la situación de la niña, llamó a la policía. Estos no tardaron en quitar la custodia de su niña a sus padres y serían juzgados ante la justicia por negligencia y maltrato infantil. No obstante, la policía tenía todavía que averiguar cuáles eran las causas para que la pequeña se encontrara en esta situación tan deplorable. El nombre que la niña recibió cuando empezó su tratamiento fue Jenny. Como el caso adquirió tanta relevancia en los Estados Unidos, se quiso proteger su identidad, así que la directora encargada de su evolución e investigación acerca de su vida le dio este nombre. Según la doctora Jean Butler, el nombre de Jenny hace referencia a un espíritu encerrado en una botella que espera a salir. Pero entonces, ¿quién era Jenny y qué le había sucedido? Jenny nació el 18 de abril de 1957. Sus padres eran Clark Willie e Irene Oglesby. Jenny fue la segunda hija de este matrimonio. Su padre era un veterano retirado del ejército. El hombre participó en la Segunda Guerra Mundial, pero desde tiempo atrás ya había empezado a demostrar que su comportamiento y su manera de ver el mundo no eran la de una persona coherente. Clark fue un niño huérfano. Durante su infancia tuvo varias madres adoptivas, pero creció en hogares de adopción, rezagado del mundo y acumulando odio. Después de volver de la Segunda Guerra Mundial, se casó con Irene, quien era 20 años menor que él y que padecía degeneración en la vista a causa de tener la retina desprendida y cataratas en aumento. Clark era un hombre violento. Desde el momento en que se casó con Irene, ya le había propinado varias golpizas de manera constante y no sentía ninguna clase de remordimiento por ello. El hombre además expresó siempre que no quería tener hijos, pero inevitablemente Irene quedó embarazada. Después de 2 partos sin éxito, el tercero finalmente le dio a Irene su primer hijo, al que llamaron John. A estas alturas el hombre, pese a su agresividad, no sentía ningún encono por su hijo, pero 5 años más tarde nació Jenny y poco tiempo después aconteció en la vida de Clark un episodio que lo deshumanizó por completo e hizo que sacara lo peor de sí. Su madre adoptiva fue arrollada por un auto mientras el conductor se encontraba ebrio. A partir de aquí el verdadero infierno para la familia comenzaría. Clark había empeorado su trato con la familia, maltrataba más que nunca a Irene. Su hijo también recibía palizas e incluso la pequeña Jenny, si hacía muchos ruidos, también recibía el castigo de su padre, que había decidido encerrar a toda su familia en la casa y tratar de mantenerlos al margen de la sociedad. A los 20 meses de edad, Jenny todavía no sabía hablar ni comunicarse. Al llevarla a un médico, la sugerencia de fue que la pequeña sufría alguna especie de retraso mental. Al recibir esta noticia, su desalmado padre, en lugar de tratar de llevarla donde algún experto para que recibiera ayuda profesional, lo que hizo fue un acto totalmente inimaginable. Con la excusa de protegerla de todo lo malo que pudiera sucederle,
Clark separó a Jenny de su madre y su hermano y la llevó a una habitación donde apenas se podía ver un poco de cielo y un pedazo de techo de la casa que más próxima quedaba. En esta habitación, Clark ató de manos y pies a su hija a una silla en la que dispuso un orinal y ahí dejaba que pasara días enteros, totalmente aislada y en una habitación en la que apenas entraba la luz. Su padre mismo la alimentaba. En las noches, cuando su padre no se olvidaba de desatarla de la silla en la que pasaba todo el día, su padre la metía en una bolsa de dormir, la amarraba y la introducía en una especie de jaula construida por él mismo que se componía de madera y alambre. Desde los 20 meses hasta los 13 años, este fue el día a día de Jenny y las consecuencias fueron más que catastróficas para su desarrollo psicológico y cognitivo. La niña nunca tuvo acceso a la televisión. Nunca supo qué era jugar con otros niños ni tuvo interacción con su madre o hermano, ya que el padre los amenazaba con una pistola si intentaban acercarse a la niña. Si Jenny lloraba, su padre la golpeaba hasta que la niña se callara. Durante más de una década, la pequeña lo único que conoció fueron las vejaciones. Su mundo era una especie de tiniebla oscura que se cernía sobre ella. El aislamiento y la soledad eran su diario vivir y esto repercutió en su vida de manera definitiva. Su padre nunca le enseñó nada, ni siquiera lo más básico, comer o ir al baño. La alimentó hasta los 13 años con comida de bebé y cereales. Cuando Jenny empezó su tratamiento después de haber sido salvada por la Central de Servicios Sociales, se descubrió solo 20 palabras. La mayoría de ellas eran órdenes como "ya basta" o "no más". Después de que el caso se hiciera conocido por todo el mundo, en especial en los Estados Unidos, varios investigadores se interesaron por el caso, por sus particularidades, para tratar de comprobar una tesis académica y científica en la que se sugiere que, al igual que muchos otros comportamientos humanos, el aprendizaje y el habla se encuentran limitados por un periodo de tiempo específico para hacerlo, en el que el organismo es más sensible que nunca a este tipo de estímulos. Estos se conocen como periodos críticos. Fue así como el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos proporcionó todo el dinero para la investigación científica del caso. Después de los primeros acercamientos, se diagnosticó a Jenny con retraso mental grave. Además tenía problemas de memoria y problemas psicomotrices. A partir de este momento empezó un periodo de experimentación en el que la niña respondió de manera satisfactoria en poco tiempo, amplió su vocabulario, aprendió a caminar, a masticar e ir al baño. Aún así, bajo las consideraciones médicas, era un caso demasiado inusual. Pocas veces habían visto a una persona en tan mal estado y tan deteriorada. No obstante, Jenny, a pesar de sus limitaciones, tenía una especie de carisma que llevaba a los doctores que la trataban a empatizar con ella. Así que a principios de los 70, varios de los doctores que la cuidaban quisieron quedarse con su custodia. Este fue el caso de Jan Butler, maestra de Jenny. No obstante, el mundo le acusó que lo que realmente quería con esto era ganar fama y una especie de halo de benevolencia, por lo cual la custodia fue rechazada. Pero Butler no era la única vinculada al equipo de cuidado en investigación y cuidado de la niña que quiso adoptarla. Uno de los directores de investigación del caso, David Regal, fue el encargado de la custodia de la niña. Jenny vivió 4 años con él y su familia. Infortunadamente para Jenny, el Instituto de Salud Mental consideró, después de 5 años de investigación, que esta no estaba dando los réditos necesarios y que la información que estaba siendo obtenida no era suficiente para comprobar las tesis científicas, razón por la cual dejó de financiar la investigación. A esto se sumó también que la evolución de Jenny fue en retroceso, ya que nunca logró comunicarse de manera efectiva
ni formar frases bien elaboradas. Su vocabulario se limitaba a verbos, pero no lograba expresar bien artículos o adjetivos. Así que, sin la financiación de la institución, Jenny fue puesta al cuidado de distintos hogares de paso, en donde lo que hicieron fue acabar definitivamente con todo el progreso que se había logrado. En uno de los hogares por los que pasó Jenny, fue castigada por vomitar y desde ahí no volvió a hablar. Tenía miedo al castigo. Hoy en día lo poco que se sabe del paradero de Jenny o de sus condiciones es que se encuentra en un hogar de cuidado para adultos. No se sabe con certeza si logró hablar o pudo llevar una vida tranquila. En cuanto a sus padres, fueron sentenciados por negligencia, pero al descubrir que la madre había sido también víctima de Clark, quedó absuelta. Por su parte, el padre y artífice de que su hija tuviese una vida tan precaria, acabó con su vida propinándose un tiro en la cabeza y jamás se hizo responsable por sus actos. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Sin duda alguna, este caso ha sido muy impresionante. Cuéntame en la caja de comentarios qué tal te pareció el caso de hoy y si crees que Jenny pudo llevar una vida tranquila después de los traumas causados por su padre. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales para que estemos aún más en contacto. Y sin más que agregar por hoy, leyenda, que las dudas te acompañen y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que te habló tu amigo Tesla y lo que acabas de ver fue Test Misterios.